Y damos ya la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas en Quito a Patricio Donoso, asambleísta de Creo. Muy buenos días, gracias por acompañarnos, asambleísta. Muy buenos días, Liz. Soy yo el agradecido, por supuesto, y a las órdenes. Bueno, como lo mencionaba en el saludo, pues finalmente ayer fueron posicionados en la Asamblea los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en medio de una sesión que tuvo algunos altibajos. Además de eso, de ahí la no presencia de la bancada de Creo. ¿Por qué decidieron no asistir a esta ceremonia de posesión, asambleísta? En la vida, estimada Liz, y opinión pública que me ve y me escucha a través de Teleamazonas, y en la política con mayor razón, hay que guardar sindéresis con lo que uno dice y hace. Durante la campaña electoral última y a raíz de la consulta popular del 4 de febrero del año pasado, el movimiento Creo ha tenido una línea muy clara, respetuosa por supuesto de la opinión ajena, pero muy clara con respecto al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es más, le hago un poquito de historia. Allá en el 2007, cuando se reunieron en Montecristi, yo personalmente, como presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano en aquel entonces, acudí a Montecristi y me opuse a la creación de este quinto poder. Siempre creemos y seguimos creyendo que Montesquieu tiene razón. Los tres poderes del Estado, la división de los poderes, la independencia de cada uno de los poderes en la organización política de un Estado que pretende ser democrático. Y no estuvimos de acuerdo con la creación de este quinto poder. Y esa sindéresis la seguimos manejando durante 12 años, Liz, desde el 2007. Y en la última campaña, y empecé diciendo aquello, nosotros manifestamos nuestra opinión con respecto a que aquel quinto poder no debe existir, que es una copia del chavismo, que no tiene sentido en un país donde claramente se han establecido durante décadas el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Por tanto, en esa línea, por supuesto, no estamos de acuerdo con la existencia, más allá de las personas, a quienes respetamos sin duda alguna, es la posición de sindéresis, de absoluta coherencia con lo que hemos hecho siempre. Ahora, si bien es cierto, el bloque, Creo, como tal, emitió un comunicado en el que decían que no asistirían, además porque no representa ese consejo el sentir del pueblo, ¿no estarían más bien como bloque desconociendo ese respaldo que dio el pueblo ecuatoriano el 24 de marzo en las urnas, donde eligió a los integrantes de dicho consejo? Todo alcalde que fue elegido en aquellas elecciones del 24 de marzo, que usted le hace referencia, todo alcalde, incluso aquellos que tuvieron bajísima votación, todos ellos tienen más votación, muchísimo más, triplican la votación de aquellos miembros que hoy conforman el Consejo de Participación Ciudadana. No es posible que 7 personas tengan la capacidad, a través de este absurdo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de nombrar organismos de control, de tener un poder desmesurado. Por eso es que tomamos esa actitud, porque somos coherentes con nuestra forma de pensar. Es más, vamos a impulsar y vamos a apoyar aquella idea que tuvo Julio César Trujillo, a quien debemos rendirle homenaje una vez que murió, rendirle homenaje a él y a quienes conformaron el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, que hicieron su trabajo, han concluido el mismo, pero nosotros vamos a abogar a través de este consejo o este comité interinstitucional o multiinstitucional para recolectar las firmas, si es que ha menester, y por supuesto cerrar ese Consejo de Participación Ciudadana. El presidente de la República tiene la opción también, ¿por qué no?, de llamar a consulta popular. ¿Cuál es el camino más expedito? Le doy mi opinión, la mía personal. La mía personal es que mucho más rápido, mucho menos oneroso, sería que el presidente llame a consulta popular y se cierre, se extinga este consejo, porque está en la Constitución, lastimosamente, así es, hay que hacer las cosas con apego estricto a la Constitución y a las leyes. Nosotros vamos a recolectar las firmas o por lo menos coadyuvar en ese acto. Pablo Dávila preside ese comité, está Rosalía Arteaga, la expresidenta de la República, está Gustavo Noboa Bejarano, está Enrique Ayala Mora, está José Ayala Lazo, está Simón Espinosa, y vamos a coadyuvar con ellos en la recolección de firmas para que las cosas se hagan en estricto derecho, sin ofender a nadie, respetando la opinión de todo el mundo, como debe ser en un país que pretende vivir en democracia. Liz, permítame decirle algo más. Tenemos que aprender a vivir en democracia, tenemos que aprender a respetar a las instituciones, y queremos que se cierre aquel Consejo de Participación porque no creemos en el quinto poder, pero vía legal, vía constitucional.
Pero mientras eso sucede, mientras se da paso a esa recolección de firmas que puedan llevar a una consulta popular para preguntarle a la ciudadanía, al pueblo, a los ecuatorianos si quieren o no que se elimine el Consejo de Participación, ¿cuál será la posición de ustedes como bancada legislativa? ¿Desconocer lo que actúa entonces el actual Consejo de Participación Ciudadana al no estar de acuerdo con la vigencia de ese organismo ni las funciones que hoy por hoy tiene? La palabra correcta es vigilantes, Liz. Estaremos toda la Asamblea. Somos el primer poder del Estado, la Asamblea Nacional, y hoy ocupo yo la vicepresidencia y como autoridad he de insistir en estar vigilantes de lo que haga el Consejo, como estamos vigilantes a lo que hacen otras instituciones del Estado, otras autoridades, lo que hace el Contralor, lo que hace la Fiscalía, la Vindicta Pública, lo que hace el Ejecutivo. Tenemos la capacidad, por supuesto, de hacer lo que se denomina control político. No vamos a cegar en la idea firme de que la Asamblea, el Congreso de la República, vamos, así debería llamarse, tiene que hacer su tarea, estar vigilantes a lo que hagan todas las instituciones del Estado y lo que haga incluye, por supuesto, este Consejo de Participación Ciudadana. Ahora, en el comunicado que publicó Creo, decían que a su juicio esta institución obsoleta, mañosa y corrompible le sigue dando al viejo modelo correísta que tanto se busca cambiar, le sigue dando vida a este viejo modelo. El día de ayer, durante la posesión de los nuevos integrantes del Consejo de Participación, se veía, por ejemplo, al asambleísta Viteri, Carlos Viteri, con un cartel que decía a recuperar el Estado de Derecho. ¿Cómo toma usted estas palabras? ¿Cómo lo interpreta? El 4 de febrero del año pasado, el pueblo ecuatoriano, a través de una consulta popular, resolvió la existencia del Consejo de Participación Ciudadana, que al final selló su trabajo con todas las recomendaciones y resoluciones que todos conocemos. Y el artículo 106 de la Constitución, entiéndame la opinión pública bien, el artículo 106 de la Constitución dice que lo resuelto en consulta popular es de obligatorio e inmediato cumplimiento. Por tanto, si el pueblo ecuatoriano se pronunció el 4 de febrero del año pasado con respecto al funcionamiento de ese Consejo de Participación y la reinstitucionalización del país, pues hay que obedecer al pueblo. Vox Populi, Vox Dei. La voz del pueblo es la voz de Dios. Y eso es lo que vamos a hacer. Por tanto, yo respeto, por supuesto, lo que haya hecho e hizo el legislador Viteri, como respeto la opinión de todo el mundo. Pero obviamente exigimos que se respete nuestra opinión. En democracia hay que aprender a respetar la opinión ajena, pero eso sí, enmarcado en la Constitución, enmarcado en la ley, enmarcado en el respeto mutuo. Eso es lo que vamos a hacer, Liz. Ahora, el día de ayer ya fue incluso, ya resultó electo José Carlos Suárez como el presidente del Consejo de Participación y él dio sus primeras declaraciones y dentro de esto pues decía que rechazan y les preocupa el hecho de que no haya habido una transición debida entre los consejeros salientes y la posesión de ellos, el hecho de ya asumir, compartir los archivos, de dar una especie de informe de cómo dejan ese Consejo de Participación transitorio de todo el trabajo que hizo. Criticaba por un lado ese hecho y por otro lado decía que hay muchos que piden que ese Consejo actual revise lo actuado por el transitorio. ¿Pueden ellos revisar, derogar, analizar lo actuado por ese Consejo que presidió Julio César Trujillo? No, y le doy la razón. Ese Consejo de Participación Ciudadana, que nació de una consulta popular el 4 de febrero del 2018, repito, estableció al final un sello absolutamente conveniente para el establecimiento o para el poder seguir viviendo en democracia. Por tanto, hay que obedecer aquello. No es que se reinvente el mundo cada vez que vienen nuevas autoridades. Hay que respetar lo que hicieron las anteriores, porque si no, pues cada presidente de la República dijese, o cada nueva autoridad en cualquier estamento, en cualquier organismo, lo de atrás ya no vale, solamente vale lo que voy a hacer yo. No es así. La democracia es representativa y por supuesto hay que respetar lo que hicieron los anteriores. Creo que haría muy mal el Consejo de Participación, si es que esa es la vía, y de acuerdo a su pregunta, Liz, haría muy mal si comienzan a hacer revisiones a trocha y moche, desconociendo lo que el pueblo, a través de aquel Consejo de Participación transitorio, lo hizo. Hay que respetar lo que dice la Constitución. Lo resuelto en consulta popular es de inmediato y obligatorio cumplimiento. La voz del pueblo es la voz de Dios. El pueblo se pronunció el 4 de febrero y así hay que hacerlo. Por supuesto, los actuales también fueron elegidos. Hay que respetar unos y otros, pero no es cuestión de llegar y con
algo de falta de humildad decir yo voy a cambiar todo lo hecho. No es así. Es como que yo, una vez que llegué a la vicepresidencia de la Asamblea, diga, todo lo que hizo el vicepresidente anterior no vale nada, todo lo que hizo el alcalde anterior no vale nada, todo lo que hizo el consejo de tal institución no vale nada. No es así. Hay que respetar la institucionalidad, hay que respetar a todos los estamentos de un país que pretende vivir en democracia, mi estimada Liz. Pero ¿y qué pasa si pese a eso deciden hacerlo? Porque desde un tiempo atrás, desde antes de posesionarse, de recibir sus credenciales, incluso ya venían hablando de este tema de que se les hacía a ellos necesario hacer una revisión de lo actuado por el Consejo Transitorio, porque incluso hablaban de que tuvieron muchos abusos. Aunque usted ha dicho que no es lo que deberían hacer, ¿qué pasa si pese a eso, repito, deciden hacer esa evaluación de lo actuado por el Consejo Transitorio? Yo en lo personal le daría a este nuevo Consejo de Participación el beneficio de la duda, en el sentido de que vamos a ver qué es lo que hace. Una cosa es lo que se dice y otra es lo que realmente se hace. Por eso espero, tengo la confianza, exhorto que hagan las cosas bien, ajustados a la Constitución y a derecho y a la propia ley. Lastimosamente en la Constitución de Montecristi se estableció este quinto poder. Por eso es que vamos a insistir en, ya sea la recolección de firmas para una consulta popular, porque solo con consulta popular se puede modificar la Constitución por un lado, o por otro lado exhortar, ¿por qué no?, al presidente de la República a que llame a consulta como en algún momento lo hizo. En otras palabras, respetemos la legalidad y caminemos dando el beneficio de la duda a toda persona. Todavía no está procesado, no se ha procesado lo que recién ocurrió ayer, estimada Liz. Esperemos a ver cómo vienen los acontecimientos, pero eso sí, estaremos, como dije hace pocos minutos, vigilantes como primer poder del Estado a que las cosas se hagan bien y hacer los correctivos que ha menester en el evento de que no se hagan las cosas bien. Ahora, el asambleísta del Partido Social Cristiano, Henry Cucalón, decía ayer a través de su cuenta de Twitter que en caso de dar paso a esta revisión, eso podría ser una causal de juicio político para los integrantes actuales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Usted comparte ese criterio? Sí, señor, yo creo, y yo no quiero amenazar a nadie, ni ser ahorero del desastre, pero por supuesto Cucalón tiene razón. No se olvide que el primer poder del Estado, del cual ahora soy su vicepresidente, tiene que hacerse respetar. Y la forma de hacerlo, por supuesto, es llevar adelante el control político a las otras funciones del Estado. De tal manera que, sí, hay que hacer las cosas con calma. El primer deber de un ciudadano que presta servicios al país es respetar la Constitución y respetar la ley, aun cuando no esté de acuerdo. Yo mismo, Liz, yo voté en contra en el año 2008, me parece que fue el 28 o 30 de septiembre de 2008, en contra de esta Constitución que está vigente, pero tengo que respetarla, y la respeto, aun cuando estuve en contra. Eso es democracia, y tenemos que volver a aprender a vivir en democracia. Ahora, hay asambleístas que esta semana han expresado su criterio, preocupación, porque dicen que la Asamblea estaría perdiendo su norte, que refleja una incoherencia política y que esto se ve, por ejemplo, muy marcado en el hecho de que todavía hayan 3 comisiones en las que no se haya podido designar la autoridad que las presida. Ya se va a cumplir un mes desde que hubo esa reestructuración de la Asamblea y todavía no logran llegar a un acuerdo para poder resolver ese problema. ¿Cuánto tiempo más pasará? Estimada Liz, toda moneda tiene 2 caras. La una cara es aquella que la vivimos en el régimen pasado, donde una persona ordena y por supuesto todos cumplen y no hay problemas. Y la prensa no tiene mucho que opinar porque se hizo lo que dijo aquella persona. Esa es la una cara de la moneda. La otra es aquella en que se puede disentir, aquella en que pueden haber diversas opiniones. Que hay problemas en esta segunda cara, es cierto, porque todos tenemos derecho a opinar, pero yo prefiero esa segunda cara, en la cual incluso hay diferencia de criterios. Y es así como, y usted tiene razón, hay 3 comisiones de las 14, incluida la Comisión de Fiscalización, 3 que todavía no se han configurado en cuanto a sus dignatarios. Pero también es cierto, y hay que decirlo, que hay 11 comisiones, 11 de 14, que es bastante, que están funcionando bien. Usted me dirá, bueno, pero ¿por qué esos problemas de las 3? Porque estamos viviendo en democracia, porque no todos pensamos igual, porque algunos legisladores con pleno derecho tienen la intención de presidir o vicepresidir aquellas comisiones. Es cuestión de que, a través del diálogo, logremos, y eso creo que va a suceder el próximo día martes. Pero Liz, vivir así es mejor que lo que vivimos antes. Yo prefiero la segunda cara de la moneda, que significa disentir,
y el no estar de acuerdo en todo es democrático. Por lo tanto, no nos asustemos de que hay problemas en tal o cual comisión. Es que así debe ser en democracia. Claro, antes, en el periodo anterior, no habían esos problemas porque todos obedecían, pues, y se acabó el problema. No, señor, yo prefiero vivir en democracia con los problemas que acarrea aquello a vivir un estado que más bien está muy cercano al totalitarismo. Pero ¿cuánto tiempo más pueden durar esas diferencias? Además, no se preveía que con ese acuerdo legislativo que se había establecido en la Asamblea precisamente para designar a las nuevas autoridades, ¿no iba a ser más fluido el trabajo? Ha sido más fluido en las 11 comisiones que están trabajando. Ha habido problemas en estas 3, pero no podemos solo fijarnos en lo que pasa con las 3. Por eso decía que 11 de 14 es bastante. Está fluido el trabajo en aquellas 11. Mire, ayer trabajamos en 3 jornadas largas hasta las 10:30 de la noche y aprobamos temas referentes a vetos parciales del Ejecutivo en relación a la ley de aviación civil y a la ley eléctrica. Eso es hacer legislatura con responsabilidad. Ahora usted me dirá, pero hay 3 que no funcionan. Así es, pues, es que es la democracia. Mire, Voltaire lo dijo claramente: no estoy de acuerdo contigo, pero daría mi vida por el derecho que tienes a pensar diferente. Mi padre me dijo en alguna ocasión: qué bueno, hijo mío, hace muchos años, que no estamos esta vez de acuerdo. Y ante mi asombro me dijo: señal inequívoca de que los dos estamos pensando. Y eso para mí fue muy halagador. En democracia todos tenemos derecho a pensar y obviamente a disentir. Yo sí le pido a la opinión pública que piense que es mejor, como es verdad, vivir en una democracia donde se puede disentir y donde hay problemas. Hay que irlos corrigiendo como Liz, con diálogo. Y yo tengo la convicción de que la próxima semana se solucionará el problema de 3 de las 14 comisiones y la Asamblea funcionará como debe funcionar. ¿Usted considera que estas diferencias podrían ir afectando a ese acuerdo legislativo que hoy existe todavía? ¿Podría irlo mermando quizás? Mi respuesta lacónica a su pregunta, Liz, es no. Estamos trabajando. Ese acuerdo legislativo es un acuerdo legislativo, ojo, nada que ver con el Ejecutivo, que significa gobernabilidad, darle estabilidad política al país y, por supuesto, abordar los temas que están inmersos en aquel acuerdo, hacer una reforma profunda al Código del Trabajo, que es necesario cuando hay 5 millones de ecuatorianos que no tienen empleo. Es necesario establecer una solvencia económica para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES. Todos estamos preocupados de esos dineros que son de los afiliados, de los pensionistas, de los jubilados. Estamos interesados en pasar una ley inherente al Código Orgánico de la Salud, reformas profundas al Código de la Democracia. Esos 10 puntos que están en el acuerdo significan que vamos a legislar de manera de impulsar al Ecuador por sobre los movimientos políticos. Primera cosa. Y segunda, Liz, ningún movimiento político, ninguna organización política en la Asamblea actual, y eso es bueno, tiene por sí solo la capacidad, por sus votos propios, la capacidad de nombrar dignatarios, aprobar leyes y hacer seguimientos fiscalizatorios. Por tanto, estamos obligados a conversar. Por eso se llama Parlamento, pues porque en el Parlamento ecuatoriano hay que parlamentar. En todos los congresos del mundo se conversa entre los diferentes bloques y eso es lo que hicimos. Y llegamos a un acuerdo mínimo de 10 puntos que están claramente señalados, que significan gobernabilidad, estabilidad política y económica. Vamos a reformar el Código del Trabajo a fin de que pueda, por ejemplo, y así estoy abogándolo yo por lo menos, y el movimiento mío, podemos hacer o debatir el contrato por horas, ¿por qué no? Para que los jóvenes ecuatorianos que se incorporan al mercado laboral por miles cada año tengan la oportunidad de trabajar a la par de estudiar y que ganen no solamente dinero para ayudar en sus hogares y en su familia, sino que ganen la experiencia que luego les va a ser requerida en el futuro, porque no hay derecho que a un muchacho de 18 19 años se le exija 10 años de experiencia para darle un trabajo. Generemos la oportunidad. El país debe convertirse en un país de oportunidades, en un país de negocios, no de negociados. Tiene que convertirse en un país que le genere oportunidades al ciudadano para conseguir primero un empleo. 62% de los ecuatorianos en edad de trabajar, es decir, la población económicamente activa, Liz, no tiene trabajo y es hora de que nos preocupemos por ellos. Está bien que los dirigentes sindicales se preocupen, y nosotros también lo hacemos, por los derechos de los trabajadores que tienen empleo. No queremos dañar esos derechos que los tienen, pero está
estamos más preocupados, y lo digo con frontalidad y con valentía, más preocupados por los ecuatorianos que no tienen empleo. No queremos precarizar el trabajo. Yo creo que hay ciertos discursos que son del siglo pasado que ya hay que olvidárselo. Hay que voltear la página y preocuparse de aquellos 5 millones de ecuatorianos que no tienen empleo. Sin duda, ese es uno de los temas pendientes que tiene la Asamblea. Quiero agradecerle su presencia esta mañana, asambleísta Donoso, aquí en los desayunos de 24 horas. A usted, Liz, muchísimas gracias. Muy amable. Gracias a usted por habernos acompañado en analizando este tema aquí en los desayunos de 24 horas. Vamos